Esta es una invitación para hacer la práctica reflexiva de nuestro quehacer cotidiano en los ambientes de aprendizaje. La práctica reflexiva tiene varios objetivos. Uno de ellos es el que se plantea aquí para fortalecer esas prácticas reflexivas en cada uno de los instructores, para que nos permita examinar críticamente nuestras actitudes, nuestros pensamientos, creencias, valores y las prácticas que hacemos de manera cotidiana en los ambientes de aprendizaje. Entonces, ese es un objetivo, fortalecer las prácticas reflexivas. Un segundo objetivo tiene que ver con el fomento en cada instructor en la búsqueda y construcción del conocimiento sobre su práctica. Esto es para que cada una de nuestras acciones tenga sentido y significado en ese cotidiano hacer en los ambientes de aprendizaje. Un tercer objetivo tiene que ver con una práctica que debemos asumir y es la observación y la reflexión para tomar decisiones y hacer búsquedas de mejoras continuas en esas prácticas diarias. El cuarto objetivo es promover el diálogo entre instructores. La idea es aquí trabajar con los pares nuestros compañeros de las diferentes especialidades para hacer un análisis de esa práctica que estamos llevando a cabo diariamente. Y un quinto objetivo es saber percibir, aprender a percibir la retroalimentación, que puede ser por parte de nuestros compañeros, por parte de los aprendices y también de nuestros coordinadores académicos en este caso, que somos los actores del proceso de evaluación fundamentalmente. Hacia los años 80, un autor que se llama Donald Schoen define varios aspectos. Él habla de el conocimiento en la acción, la reflexión en la acción y la reflexión desde la acción. Entonces él tiene un documento que está aquí en el curso, está documentado para estudiar un poco esos retos que nos propone el doctor Chon. Es indudable que el siglo XXI nos ha puesto unos retos tanto para enseñar como para aprender. Y estos contextos debemos estudiarlos muy bien, que tiene que ver con la globalización desde hace ya varias décadas, todo el desarrollo de lo digital, el concepto de emprendimiento y algo que nos eh, que nos toca asumir por las circunstancias que estamos pasando, es ese aprendizaje permanente y virtual a través de todas esas plataformas, de todo ese software, a través de todas estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero ese equipamiento debemos verlo básicamente como un soporte, como un apoyo para desarrollar los procesos educativos, porque allí es donde nos toca tener bastantes propuestas desde lo metodológico, lo pedagógico y lo didáctico. Jesús Martín Barbero es un autor español que se radicó aquí en Colombia y muy connotado en el aspecto de las comunicaciones. Él nos habla de tres aspectos que debemos tener en cuenta, tanto el Estado, las instituciones y en este caso nosotros como instructores. El concepto de descentración. Él plantea que los saberes se están dando por fuera de la escuela y de los libros. O sea, se está dando en muchos otros contextos, en muchos ambientes de la ciudad, del barrio, etc.
la diseminación. Entonces dice que hay un quiebre de las fronteras que separaban los conocimientos académicos del saber común. Entonces aquí se articula el saber científico con el saber empírico. Y otro concepto bien interesante es la deslocación, destemporalización. Los saberes escapan de los tiempos y lugares, anteriormente socializados y convenidos para la distribución y entrega del aprendizaje del saber. Actualmente, los saberes se pueden recibir en diferentes momentos y en diferentes lugares físicos. Y estos elementos pues dan lugar a una redefinición del sujeto de la educación, de nuestro aprendiz, que se expresa en idiomas no verbales, bajo nuevos códigos, con injerencia de la sensibilidad y nuevas formas de interpretar el mundo. El aprendiz de hoy, el aprendiz de este siglo, porque casi todos nuestros aprendices que están iniciando este proceso son de este siglo, permeados por los desarrollos de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y un aspecto que para hacer reflexión de nuestra práctica pedagógica es la retroalimentación. Y la debemos entender como un proceso metacognitivo vital tanto para el que aprende como para el que enseña. Esto es un proceso que debemos hacer los instructores y los aprendices. Porque resulta que lo que sucede a diario en las sesiones de clase es un intercambio comunicativo permanente. Son procesos de orden vertical, pero también de orden horizontal. Entonces, y están mediados por un lenguaje técnico-científico, con el caso nuestro, pero debemos tener en cuenta los tipos de lenguaje, las posturas, las emociones, las motivaciones, los intereses y necesidades humanas, que son diferentes por nuestra condición social, económica, de género, etc. Es decir, al enseñar y aprender se ponen en juego un sinnúmero de apreciaciones, de verdades, entre comillas, porque hay subjetividad y diferentes condiciones entre los que participan o participamos de este proceso comunicativo, que es también un proceso formativo. Entonces la invitación aquí es a que cada uno de nosotros debemos hacer un análisis introspectivo, personal, sobre nuestra práctica pedagógica. Entonces hay que analizar los mensajes y redes de interacción que hay, cuestionando sus propias creencias y planteamientos, proponiendo y experimentando alternativas y participando en la reconstrucción permanente de la realidad escolar. Aquí nos toca hacer un análisis muy juicioso de todo lo que pasa en el ambiente de aprendizaje, que ahí es la realidad real de nuestra práctica, porque allí es donde concertamos, donde hay disensos, donde llegamos a consensos, en ese ambiente de aprendizaje con nuestros aprendices. Y el nuevo rol docente pues nos está exigiendo de desarrollar otras competencias. Y se reitera, mire aquí entre negritas, el querer y el apasionamiento. Quiero decir esto, que para ser instructor, para ser educador, para ser formador, nos toca querer, nos toca vivir apasionados del oficio, para que la construcción del saber pedagógico sea una situación mucho más proactiva, alegre, amena, interesante. Entonces, dadas las circunstancias del desarrollo tecnológico, económico, cultural, educativo en general, los esquemas de proceder ya dejan de ser estáticos, generalizados, en vigencia permanente, seguros y estables. Actualmente entramos en una incertidumbre, una situación llena de preguntas que son cambiantes constantemente en el tiempo, y es una sociedad en constante dinámica y transformación.
Y en cuanto a la evaluación en esta práctica reflexiva, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué sabe hacer el aprendiz y qué le falta en su desempeño? Esa es la pregunta clave para trabajar estos procesos de evaluación en esa práctica reflexiva que debemos hacer. De hecho, está detrás el enfoque de competencias, que es el- la política educativa que adoptó la institución, entendido esta evaluación como un proceso integral, holístico y cualitativo. Y básicamente debe estar enfocada a un proceso, al desempeño para el cual se está formando. Allí es como la palabra, el concepto clave hacia dónde debemos enfocar la evaluación. Y también debemos repensar un poco todas esas técnicas, procedimientos y todas esas acciones que hacemos para evaluar. Entonces, siempre se debe planear, se debe diseñar, se debe realizar la evaluación del aprendizaje y pues siempre vamos a tener algunas técnicas y algunos instrumentos, pero siempre pensando en innovar esos procedimientos, esas estrategias y esos instrumentos, pero siempre pensando en los procesos ocupacionales. Y el aprender haciendo, que es como el enfoque primordial de nuestra formación para el trabajo en la cual estamos inmersos. Entonces, el proceso de la evaluación bajo el enfoque de competencias se asume que hay que evaluar un saber en contexto, siempre centrado en el resultado y en especial en el desempeño. Obviamente, sin menospreciar ese saber saber y ese saber ser que está siempre constante en cada actuación, en cada conducta de nuestro aprendiz. Y el enfoque de competencias es el que propone un cambio. Hay que demostrar lo que se sabe hacer.